tiene ya su orden de pago y quiere alguno del equipo ir a pagar, mientras pueden hacerlo. Otro equipo me mandó, ya se lo mandé a Barrientos. Me mandaron el ticket de pago porque sí alcanzaron a pagar el último día. Y los que quedan pendientes de pago, pues no hay problema. El punto es ver dónde quedaron sus laminillas, eso sí. Bueno, sus cajitas, eso sí, ¿saben? Las nuestras del recibo que le mandamos de pago, las llevó la profesora Midori, me parece, a histopatología. Sí, son las que ya subió el doctor Barrientos que tiene. Estaban en necropsias, Ah, ya las tiene Barrientos. ajá. Muy bien, ¿qué otra? ¿Había una perdida ya? ¿O cómo estuvo ahí el asunto? No, es que yo creo que se llevaron la papeleta a los alumnos. Subieron con las papeletas para que les hicieran el recibo. Ah, ok, ya. No no las entregaron nada más. Bueno, sí no entregaron las papeletas. Ajá. ¿Y Registramos si las la más. tienen, chicos? Sí, sí Del, las tenemos. De ajá, del hecho, le 167. puse ahí en Classroom que dónde le puedo mandar las fotos. Ah, por aquí por el claro. Nada más es esa la que falta. Ah, ok. Sobre todo para saber qué órganos cortamos y el doctor sepa cuáles son los órganos que estamos trabajando. Nada más. Ok, entonces ya está resuelto, ¿sí? Ujú. Les decía que si todo sale bien, en cuanto tengan las laminillas, si el martes ya están las laminillas de todos, el martes que estemos ya en la escuela, ¿no? Que sería como el 20-21 Ujú. de octubre, pues nos vamos todos a ISTO. Los que tengan que ver laminillas, ven laminillas. Y los que no tengan laminillas porque no van a trabajar histopatología, de todas maneras que estén ahí trabajando con su equipo para estarlos asesorando lo que haga falta, pues, ¿sí? Entonces esa sería la indicación, ¿sale? Pues eso sería todo contigo, ya si te quieres quedar, bueno, pues adelante. Si quieres, si alguien tiene algún tema que ver con la profesora Yasmín, alguna duda de su seminario, lo que sea, pues también lo pueden hacer. En estos días, yo creo que durante la semana próxima, ¿no? Les podemos poner, te encargas Yasmín, de ponerles en el Classroom, no sé, la convocatoria del seminario o los lineamientos de cómo debe ser su trabajo y de cómo debe ser su cartel, con lo que se Sí, está de hecho, les puse ahí lo del trabajo escrito, ya está completo. trabajando. Se lo subí con fechas. Y lo del cartel, mandé un mensajito, a ver si lo checas para ya nada más para compartirles ahí cómo va a desarrollarse el cartel. Ya se lo subo al rato, si por ahí tienes chance de revisarlo. Ajá, Y creo que ya sería todo. lo que mandó en el chat, ¿no? Lo que están, sí, es que ayer Ya lo las vi. correcciones ya le hicieron las correcciones. Ajá, ok, listos. Entonces, cualquier duda, por favor, acérquense, busquen a las profesoras Yasmín o Midori para pues, que resuelvan, ¿no? Esas dudas y vayan haciendo su trabajo lo más exacto posible. Ujú, ¿listo? Entonces, el equipo 7 se pueden ir a una sala. No sé cómo vean ustedes la sala, es que no sé, como siempre estoy de anfitriona. Sí, No. apareció como unirse a sala de grupos pequeños. Entonces, los del equipo 7 se van junto con Midori a la sala. Los demás, pues aquí se quedan y vamos a seguir con la clase. En cuanto termines de evaluar a ese equipo de Midori, nos avisan o ellos mismos que nos digan y ya te mando al equipo 8. Sí, doctora, gracias. Si alguien no sabe cómo unirse a la sala, me dicen y yo aquí los puedo asignar. Nada más díganme su nombre. Entonces, nos estamos comunicando.
Sillas, gracias. Nada más era esa aclaración de las muestras que no sé qué. Díganme sus nombres. A ver, Contreras Gómez, Contreras Gómez, Contreras Gómez. Déjate encuentro. Ajá. Listo. Mariana ya. ¿Quién más? Cuando digo díganme su nombre, no es Gil González también. Gil González, gracias. Ajá. ¿Dónde estás? Aquí. Gil González Arturo, a la sala 1. Listo, Gil, adiós. ¿Quién más? ¿Falta alguien del equipo 7? No, creo que ya están todos, ya los veo en la sala. Ok, bueno, Sí, gracias, doctora. ya nos vemos, Midori, gracias. Ok, entonces vamos a empezar en su... ¿qué pusieron acá? Ah, ya. En el chat ponen su nombre para el registro de asistencia nada más, por favor. Y ni siquiera veo la presentación. ¿Dónde está? Denme un momentito. Mm, Aquí y aquí. Ahí está. Ajá. Entonces nos quedamos con que... Ah, gracias. Nos quedamos con que voy a apagar esto. Así se ve mejor. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda con el síndrome navicular? Que ayer ya como que se nos fue ahí el tiempo. No. ¿Cómo es el bloqueo del nervio digital, perdón? El bloqueo del nervio digital consiste en inyectar anestésico local a lo largo del nervio, donde pasa el nervio digital palmar se llama, que es más o menos aquí en la zona caudal, caudomedial de la pata, de la mano. Le inyectan, le infiltran anestesia, como cuando nos infiltran anestesia para anestesiar una muela, por ejemplo, que nos van a arreglar en el dentista, algo así, ¿no? Entonces, le infiltran anestesia, el caballo deja de sentir el dolor y entonces empieza a caminar ya sin claudicación. Esa es una forma de diagnóstico. Y por cierto, es una forma que utilizan también los médicos o los propietarios de los caballos para hacer como trampa, digamos, ¿no? De alguna manera, cuando el caballo va a hacer una competencia o necesita hacer algún ejercicio, le infiltran el anestésico para que no sienta dolor y entonces haga sus ejercicios de manera normal. Obviamente eso pues está contraindicado porque va a lesionar más el, este, pues el hueso, ¿no? Del caballo. Entonces, así queda. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces nos vamos a la otra enfermedad que vamos a revisar que causa necrosis del hueso, ¿no? De manera específica. A ver, espérame. Esaú Ramírez, ¿estás aquí? Mm, no, ¿verdad? ¿No está Esaú? Bueno. Entonces, la necrosis, otra necrosis del hueso que se puede presentar con cierta frecuencia es la necrosis de la cabeza del fémur. Ayer les mostraba, cuando veíamos la morfofisiología, que la cabeza del fémur tiene una irrigación particular.
Las arterias que irrigan al nervio vienen de acá. Viene el corazón, voy a dibujar el corazón por acá, el corazón, sale la arteria aorta. De la arteria aorta se derivan más o menos a la altura de la pelvis las arterias ilíacas. Ay, pero eso ya quedó feo, ya quedó feo. Aquí viene la aorta, luego las arterias ilíacas. De las arterias ilíacas entra una arteria al fémur y una muy chiquita, muy delgadita, y la voy a poner así, muy delgadita, a la cabeza del fémur. Ajá. Entonces, de por sí es pequeña. En animales de talla pequeña, de raza miniatura, en perros de raza miniatura es donde se ha visto, particularmente en esta raza, el Yorkie, la arteria es muy chiquita, puede ser que esté incluso mal formada, que tenga alguna, pues sí, como una hipoplasia, digamos, de la arteria, y entonces causa necrosis isquémica. Entonces también le llaman necrosis avascular de la cabeza del fémur, ¿ah? O necrosis isquémica. En humanos le llaman enfermedad de Legg-Calvé-Pertes o de Legg-Pertes, y en perros por similitud le han llamado también igual, ¿no? Entonces, así lo van a encontrar, síndrome o enfermedad de Legg-Pertes en los perros miniatura. Ahora, ocurre, les decía, pues por isquemia. Entonces, esto va a causar deformación del fémur, deformación del acetábulo y eventualmente osteoartritis femoral. ¿Por qué? Porque al igual que lo que vimos para el hueso navicular, esta articulación coxofemoral pues está envuelta en una cápsula articular, aquí, está envuelta en una cápsula articular y también tiene ligamento, que es el ligamento redondo, tiene el cartílago articular tanto del fémur como del acetábulo. Entonces, al no haber un crecimiento normal o una necrosis, degeneración y necrosis de esta zona del hueso, pues obviamente las estructuras internas, la cápsula, el ligamento, el líquido, todas las estructuras que ayer mencionamos como parte de la articulación se van a empezar a dañar y eso va a llevar con el paso del tiempo, normalmente ese es un efecto a largo plazo, a una osteoartritis o bien osteoartrosis de la articulación coxofemoral, lo cual pues es bastante grave. De hecho, también puede llegar a ocurrir la fractura, ¿no? Ay, perdón, puede llegar a ocurrir fractura de la cabeza del fémur y pues también eso es bastante grave para el animal. Otra especie en la que vemos la necrosis de la cabeza del fémur es en pollos. Y en pollos lo vamos a ver particularmente esté asociado a problemas digestivos, ay, sí, aquí, a problemas digestivos como aquel que es causado por un virus que se llama, bueno, que se pertenece a la familia de los reovirus, que causa una enteritis crónica con engrosamiento de la mucosa y genera algo llamado síndrome de mala absorción, que no se absorbe minerales, entre otras cosas, ¿no? Entonces tienen deficiencia o alteración en el metabolismo del calcio, usualmente también algunas infecciones bacterianas que podrían también estar asociadas con la lesión intestinal. Permite que empiecen a pasar bacterias desde el intestino hacia la sangre y estas bacterias pueden llegar a causar osteomielitis. Entonces, la osteomielitis más las alteraciones del calcio generan necrosis. Aquí no es un problema vascular, aquí es más bien un problema de osteomalacia. Tanto déjenme ponerle otro color para que no se me encimen. Tanto la disminución de calcio como la osteomielitis van a causar entre los dos un fenómeno de reblandecimiento óseo que se conoce como osteomalacia. Por alguna razón, esto es más grave o ocurre con más intensidad en la cabeza del fémur.
y entonces la cabeza del fémur, como vemos acá en la fotografía, pues se puede incluso llegar a fracturar. Tiene lesión del hueso y entonces se pierde el cartílago está unido al hueso y entonces podemos encontrar lesión o daño al cartílago epifisiario, al cartílago articular, ¿no? Pues puede ser un grado más o menos leve o un grado mucho más severo, ¿vale? Entonces, esta lo vamos a encontrar en aves. Normalmente aves en crecimiento, pero puede ser también aves de postura, ¿no? En donde la producción de huevo justamente pues también puede ocasionar alteraciones con el calcio. ¿Vale? ¿Dudas de esto? No. Bueno, ahora me voy rápidamente para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y ahora sí vamos a ver las alteraciones de tipo metabólico. Me voy a regresar tantito para que se acuerden. Bueno, espérenme. Aquí. Aquí estábamos en esto, ¿no? Estamos viendo trastornos degenerativos del hueso, llamados osteosis. Entonces, podemos ver degeneración ósea y algunas veces, como las que acabamos de comentar, necrosis del hueso. Entonces, estas ya las vimos y ahora nos vamos con la parte más larga. Los trastornos metabólicos del hueso se asocian con algún desbalance relacionado con las hormonas y los factores que regulan el metabolismo óseo que vimos ayer, la paratormona, el calcitriol o vitamina D, de pronto la calcitonina o alguna otra hormona que esté relacionada. Las principales son las dos primeras, ¿no? La paratormona y el calcitriol. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. Casi todas las enfermedades, sobre todo las metabólicas, pero todas las enfermedades del hueso pueden causar dos cosas. Algunas de ellas causan osteopenia. Ay, quiero escribir acá. Osteopenia es una disminución de la densidad ósea y esto es interesante porque lo podemos ver en una radiografía. Vemos una radiolucidez del tejido que es anormal, ¿no? Como aquí está radiolúcido, esto es normal, pero no en la cabeza del fémur. Por ejemplo, o en cualquier hueso, ¿no? Las cortezas siempre son también más radiolúcidas. Entonces, eso se refiere el término osteopenia, una disminución en la densidad, nada más. No importa el origen, está asociado con muchas cosas, como la enfermedad navicular, donde se disminuye porque se está necrosando el hueso, o la necrosis del fémur. Pero también en otras, de las que ya son de tipo metabólico, osteoporosis, raquitismo y osteomalacia, que son lo mismo, solo que en diferentes edades, osteodistrofia fibrosa, intoxicación con flúor. La intoxicación o el efecto de las tetraciclinas también puede causar osteopenia. Ahora, algunos defectos o enfermedades metabólicas de los huesos pueden causar, espérenme tantito porque alguien está llegando. Ah, no. Algunas enfermedades metabólicas pueden causar lo contrario, osteoesclerosis, aumento en la densidad. Vamos a ver huesos más densos, más compactos, que lo que van a tener como efecto es que van a alterar el proceso de hematopoiesis. Porque si se acuerdan, entre los poros del hueso, entre las trabéculas óseas, está produciéndose sangre. Entonces se reduce la cantidad el espacio prácticamente para la médula ósea. Podríamos decir que es como una atrofia de médula ósea porque el hueso está ocupando más espacio al aumentar su densidad. En este sentido, tenemos tres de las enfermedades metabólicas, la osteodistrofia fibrosa,
otra que se llama osteopetrosis y una osteopatía hipertrófica. ¿Vale? Entonces voy a avanzar, pero no se les olvide que entonces siempre puede haber modificación en la densidad. Ahora, cuando tenemos disminución de la densidad, el hueso se va a volver más frágil. La osteopenia ocasiona, ay, ahí ya no se vio, ¿verdad? La osteopenia ocasiona fragilidad ósea y la fragilidad ósea puede generar fracturas espontáneas. Las llamamos o se llaman fracturas patológicas. Se deben entonces las fracturas patológicas a cualquier enfermedad de los huesos en donde se disminuya la, la densidad, ¿no? Ahora, hay otras cosas que podrían también disminuir la densidad. Por ejemplo, la inflamación. Ayer veíamos que las citocinas, las interleucinas inflamatorias, sobre todo hablamos de la interleucina 1, interleucina 6, es decir, cuando hay inflamación en el hueso, se activan los osteoclastos, se empieza a destruir el hueso y eso va a hacer que haya también osteopenia. Es de otro origen. Entonces puede ser por factores, por enfermedades metabólicas, por alteraciones hormonales, digamos, pero también puede ser por inflamación. Ajá, entonces, la inflamación de los huesos normalmente la llamamos osteomielitis. ¿Ah? En la osteomielitis suele haber también osteopenia y con mucha probabilidad, con más probabilidad incluso, la presencia de fracturas patológicas. Bien, si no hay duda ahí, entonces vamos a ver. Ah, perdón. Tenemos a los osteoblastos, esto es lo mismo que ya habíamos visto ayer. Ajá. Los osteoblastos y la matriz osteoide, ¿no? Los osteocitos acá dentro de la matriz osteoide. Nada más es como recordatorio, esto es el hueso compacto, los osteoblastos en la superficie del hueso, digamos, y todo esto sería el tejido óseo en sí. Lo que vemos arriba, de la mitad de la foto para arriba, es médula ósea. Igual que acá, lo que vemos en la parte superior de la foto es médula ósea. Ahí la actividad de osteoclastos deshaciendo hueso, por eso se ve ahí como que le falta un pedazo. Y hacia la izquierda de la foto la médula ósea. Ajá, entonces esto ya lo habíamos visto, la regulación hormonal, cómo se da a partir de estas hormonas y de estos elementos. Entonces, el primero de las alteraciones es la menos frecuente en animales, es la más común en personas, que es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad, una situación en la cual disminuye la matriz osteoide, es decir, disminuye el hueso, la cantidad de hueso, pero muy importante y se los marco porque a veces se les olvida, hay una disminución en la cantidad de células. De osteoblastos. Esto vuelve al hueso poroso, por eso se llama así, osteoporosis, vuelve al hueso más poroso, este hueso está normal y este tiene las trabéculas sumamente delgadas, dejando muchos huecos entre ellas, ¿no? Obviamente esto va a hacer que el hueso esté frágil, que esté debilitado. ¿A qué se debe la osteoporosis? ¿Qué saben ustedes de la osteoporosis? ¿Quién me dice? ¿Por qué le da osteoporosis a las abuelitas? Bueno, a ver, si partimos del hecho de que es una atrofia, ¿por qué ocurre la atrofia en los órganos en general, en los tejidos? Por Porque falta casi no se de utilizan. Ay, hablaron dos. Alcancé a ver a Marco. falta de uso también. Axel, falta de uso. Marco, ¿dijiste otra cosa? Bueno, es que tengo entendido que en los humanos
El sedentarismo propicia la osteoporosis. Bueno, el sedentarismo, ¿qué es? Falta de uso, ¿no? Sí, entonces sería lo mismo que dijo Axel. El uso prolongado de esteroides, de glucocorticoides. Ok, el uso prolongado de glucocorticoides o esteroides en general, sí, esa es otra. Ya te metiste con hormonas, hay otra hormona, otras hormonas. Me voy a regresar tantito. También los estrógenos, ¿no? Los estrógenos, exactamente. Ayer se los dije, ¿no? La deficiencia de estrógenos en la edad adulta avanzada, digamos, en la edad senilidad, pues empiezan a disminuir. Entonces, pues de pronto a lo mejor animales castrados tienen menos hormonas, ¿no? Sexuales y podrían tener cierto grado de osteoporosis. La diferencia importante, bueno, hay muchas diferencias porque desde la fisiología cambia, ¿no? Pero también una diferencia importante es que los animales, a diferencia de las personas, son mucho más activos en general de manera, pues, natural, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe la osteoporosis en animales? Hablando aquí ya de animales específicamente, a la desnutrición. Ayer les comentaba que, perdone, que la matriz, es que ya llevo 4 horas de clase hablando y entonces ya me empieza a dar más la tos. Les comentaba que la matriz osteoide, bueno, ustedes mismos dijeron, la matriz osteoide está formada sí por minerales, pero de base tenemos colágena. Entonces, la colágena es una proteína y la colágena necesita que se le aporten aminoácidos al individuo o al osteoblasto para que pueda producir este hueso. Entonces, la desnutrición podría ser uno de los factores importantes. El parasitismo pues está asociado con la desnutrición. En realidad el parasitismo como tal no causaría el problema, es más bien el efecto de desnutrición. Ajá. Desnutrición sobre todo de tipo proteico o una mala dieta, ¿no? Desnutrición proteica. Ujú. Alteración con la administración de calcio o de vitamina D. Si el animal recibe calcio en la dieta, ingiere calcio, pero no tiene vitamina D, no absorbe el calcio por más que se le administre, ¿no? En la enfermedad de Cushing, como decía, creo que fue Axel, hay aumento de corticosteroides. Ajá, y ese aumento de corticosteroides puede ser también de tipo iatrogénico, ¿no? En un tratamiento prolongado o elevado con glucocorticoides podría, o con corticosteroides, podría generar también disminución en la producción de hueso por parte de quién? Pues de los osteoblastos. Ujú. Y a la larga genera también una disminución en el número de osteoblastos. Ajá. Obviamente el envejecimiento es una causa de atrofia generalizada. Todos los órganos, todos los tejidos se van atrofiando por la edad porque disminuye la hormona de crecimiento. En animales no se ha encontrado directamente, yo creo que no se ha estudiado tampoco mucho, pero no se ha encontrado factores perdón, el impacto de hormonas sexuales, ¿no? La deficiencia de estrógenos como sí se ha visto en humanos. Ajá. Ahora, una de las causas más importantes, aquí, pues es la falta de uso, ¿no? Que comentaron también al principio sus compañeros. ¿Por qué podría un animal tener falta de uso? Vida sedentaria. Vida sedentaria, o sea, un animal que decide no moverse, ¿creen? No, pues muchas Podría de ese ser. tipo de... Pero también a veces hay problemas articulares que les impiden el movimiento, ¿no? Ok, problemas locomotores en general, ¿no? Articulares, ¿alguna otra? Que le impidan el movimiento, que el animal No esté... sé, hay perros gordos que prefieren ya no moverse. Ok, podría ser. ¿Otra? Dolores crónicos en general. Los Dolor que crónico en general o malestar, enfermedad en general, ¿no? Ok, podría ser. ¿Alguna otra que se les ocurra? El hacinamiento. El hacinamiento o decían que decida no moverse, pues a lo mejor no puede moverse porque está en una jaulita.
chiquitita, encerrado, ¿no? Y a veces no se pueden ni voltear. Podría ser, sí. Otra, Los que tienen algún problema en la columna y pues quedan parapléjicos. la parálisis, exacto, parapléjicos o tetrapléjicos o como sea. La parálisis, ¿no? De origen neurológico también, claro. Y la inmovilización de algún miembro en específico. Esas serían otras. Ajá. Entonces, eh, no es fácil ver la osteoporosis a nivel macroscópico a menos que se observe como en la foto anterior. No, si macroscópicamente, si es muy severo, sí se va a ver, pero si es un grado más o menos leve, puede ser que no se note, ajá, que no veamos nada. ¿Ok? Entonces se tendría que hacer histología, pero pensemos teóricamente que siempre que un animal tiene una pata inmovilizada, le pusieron un yeso al animal, lo traen con un vendaje para que no mueva porque tuvo una luxación o porque tuvo una fractura y le hicieron una corrección de la fractura y le dejan el vendaje ahí 3 meses, ¿no? Ese hueso sí o sí se va ajá, la fatiga de jaula, dice Maricruz. Maricruz, la fatiga de jaula en las gallinas de postura pues no se mueven, entonces eso modifica la actividad. El hueso necesita estar sometido a tensión muscular. Una atrofia muscular grave también podría causar esto. Entonces, bueno, si es muy abundante, vamos a ver macroscópicamente que la cortical está disminuida. Comparamos esta cortical mucho más gruesa con esta de la izquierda que está disminuida. Las trabéculas en la zona de hueso trabecular pueden estar muy delgaditas o de plano pueden estar ausentes, como en el círculo blanco. Les llaman cavitaciones, o sea, tiene huecos, ¿no? La cavidad medular puede estar mucho más ancha. A nivel de las vértebras, normalmente se observa un acortamiento de vértebras, ¿no? Yo les digo que por eso la gente mayor se va haciendo chaparrita. Si se han fijado, sus abuelitos eran más altos y ahora se están haciendo chiquitos. Y así dicen, es que ya me estoy haciendo chiquito. ¿Por qué se van haciendo chiquitos? Porque realmente la cantidad de hueso en las vértebras, pues se va reduciendo. La cantidad de huesos, o sea, los huesos sí se pueden ir acortando porque se están atrofiando. Claro que no es tan visible, tan notorio, pero sí se van reduciendo. Entonces, Yo había leído, doctora, que era más o menos un promedio de 1 centímetro cada 10 años, más o menos. mira, ¿eso dónde lo leyeron? ¿Lo viste en algún lado? Ya tiene mucho tiempo, la verdad. O sea, es Bueno, un dato curioso que me se hace un eso, en rato. condición, es que varía mucho, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy, muy variable porque depende de factores hormonales, de factores de ejercicio, etcétera. Entonces, en ese sentido, hacer ejercicio, sobre todo ejercicios de estiramiento, ayudan mucho. ¿Por qué? Porque el músculo al estirarse hace que el hueso se estire y se mantenga tensionado, se mantenga con esa tensión fisiológica que el hueso requiere. Pero si no nos movemos, estamos ahí todos, es que tengo frío y no me quiero mover, como gallinas, Maricruz, ¿no? Justamente, como gallinas ahí que "Ay, no me quiero mover, no me puedo mover", se empiezan a debilitar. Ese fenómeno entonces es la osteoporosis. Vemos trabéculas delgadas, huesos acortados, posibilidad de fracturas, de hecho esto es una fractura, que muchas veces son espontáneas. Es la más común en humanos, la menos común en animales. Ténganlo en cuenta. Pero sí existe. Aquí en una falange de no sé si es vaca o caballo, creo que es vaca, vemos zonas donde el hueso está más poroso, está reducido, no solo en este también. Ajá. Se puede ver en radiografía. En humanos lo que hacen es una densitometría, que es un estudio específico donde ven la densidad ósea, ¿no? Y ahí calculan si está adelgazado. A nivel histológico, que normalmente no se hace, pero lo que veríamos es esto, que las trabéculas, que tendrían que ser más o menos gorditas, acá las vemos sumamente delgadas. Vean, esta está flaca, 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 esta pobre trabécula. Algunas incluso están desapareciendo y por eso es que el hueso realmente pierde masa, o sea, se va volviendo más chiquito. ¿No? Como decía Axel, pues a muy largo plazo. Por eso yo creo que también no lo vemos tanto en animales, porque no llegan a vivir tanto tiempo, ¿no? Como para por senilidad o por factores hormonales verlo. Pero sí lo vemos cuando hay inmovilización, yo digo que es la principal causa.
bueno, yo pensaría, ¿no? Que es la principal causa. Ahora, un segundo problema, y este sí es bastante más común, no es el más frecuente, pero es bastante más común, es el raquitismo y la osteomalacia. Uy, me dio frío. El raquitismo lo vamos a ver en animales jóvenes. Bueno, no, ya ni le escribo, lo tengo ahí adelante. El raquitismo lo vamos a ver en animales jóvenes, la osteomalacia en animales adultos. Básicamente, raquitismo en animales antes de la pubertad o en la juventud, mientras la línea de crecimiento esté todavía activa, todavía abierta. Ahorita platicamos un poquito de eso. Se debe, la causa es la misma, lo único que cambia es la edad de presentación. Entonces, ambas se pueden deber a deficiencia de vitamina D, ya sea por falta de exposición a luz ultravioleta. Ese es un fenómeno que ocurre más o menos con frecuencia en los pollos, porque los pollos, si ustedes se acuerdan, están normalmente pues en lugares cerrados, están en una caseta y entra luz del exterior, pero normalmente entra poca luz. Entonces, el animal que está encerrado y que no le da la luz del sol, que no tiene exposición a luz ultravioleta, puede tener este problema o va a tener este problema con mucha frecuencia. La otra falla hepática o falla renal, creo que ya habíamos visto cómo la vitamina D se activa en la piel, o bueno, se empieza a producir en la piel en forma de colesterol. Déjenme lo pongo aquí. Ajá. Y la radiación ultravioleta, específicamente la radiación ultravioleta B, activa esta molécula que está en la piel, que es el 7-dehidrocolesterol, y se forma una previtamina D o provitamina D. Esa provitamina D, llamada colecalciferol, pasa al hígado y en el hígado sufre una hidroxilación. Entonces se transforma en 25-hidroxicolecalciferol, pero para esto el hígado tiene que estar sano. Entonces, si el hígado está lesionado en una falla hepática severa, una de las muchas cosas que van a pasar cuando el hígado se lesiona es que puede empezar a haber deficiencia de vitamina D y por lo tanto problemas con el calcio. Ajá. Ahora, esta provitamina D que ya se transformó en el hígado, que ya se hidroxiló en el hígado, después tiene que pasar al riñón para volverse a modificar químicamente y transformarse en 1,25 dihidroxicolecalciferol. Se unen dos moléculas. Entonces, la formación de vitamina D es bastante compleja. Involucra la piel que esté sana, la exposición a radiación ultravioleta, no necesariamente luz del sol. En los reptiles, por ejemplo, en cautiverio, si se han fijado, siempre les ponen una lamparita de luz ultravioleta, luz negra, para que estén recibiendo, porque requieren esa, pues esa estimulación, ¿no? Ok, y luego requiere que el hígado también esté funcional para que haga su parte del trabajo. Y finalmente el riñón. Todo eso para que haya vitamina D. Entonces, es una posibilidad. La otra es que haya deficiencias específicas de calcio o de fósforo. Si hay vitamina D, pero no está ingiriendo el animal calcio, pues tampoco va a tener la cantidad adecuada. Ajá. Ya sea porque no se le dan en la dieta, porque tienen una mala absorción intestinal, por ejemplo, por enteritis, porque hay parásitos, porque hay una disbiosis incluso, porque hay, pues normalmente son enteritis. Creo que habíamos visto linfangiectasia intestinal en aparato cardiovascular, entonces podría ser, ¿no? Bueno, la deficiencia del calcitriol, pues también ya está ahí involucrada. Entonces, esto sucede acá, en el intestino, lo que el animal absorbe, lo que el animal, perdón, ingiere de calcio, se va a absorber entre un 20 a un 75, a un 70-75% del calcio se absorbe, pero para que se absorba, esta es la pared de bueno, el esquema de un enterocito, para que se absorba este calcio a través de la célula o incluso en la unión intercelular, se requiere vitamina D. Ajá. Sobre todo para el calcio, que es la mayor proporción que va a pasar a través del enterocito.
Entre las uniones intercelulares el calcio puede pasar de manera pasiva, pero es mínima la absorción de esa forma. Y entonces, muy bien. Ajá. Vamos a observar que el raquitismo afecta la placa de crecimiento. Me voy a ir un poquito adelante. Perdón por interrumpir, pero dice Midori que si ya la pueden mandar al otro grupo, ya acabó con nosotros. Claro que sí, gracias. ¿Ya acabó con ustedes? Eso sería chistoso. ¿Cómo les fue? Pues un poco difícil porque tenemos que buscar artículos más recientes para nuestro caso, pero jaja. Bueno, pero ahí va. Sí, Va, ahí va. va tomando forma su trabajo. Es Sí, el conejo, ¿no? sí, Ay, híjole, y en conejos, ustedes solitos se meten en broncas, porque de conejos pues no tenemos mucha información. Pero efectivamente. sí, cuesta trabajo. Bueno, el equipo, entonces, gracias, Rocío. El equipo 8 les toca. ¿Sale? Si no se pueden meter ustedes solitos, me dicen y yo los ingreso a la sala. ¿Y los que estaban, ya se salieron, Rocío, tus compañeros? Ah, sí. Ah, sí, ya vi, ya vi. Yo no puedo meterme. Sería Domínguez Flores. Ajá, espérame, déjate busco. Domínguez Flores, no te encuentro. Nombre, es que no sé cómo aparezca. Ana Domínguez Flores. ¿Cómo? Ana Domínguez Flores. Allá. No te veo. Ah, ya te encontré. Listo, Ana. ¿Quién más? ¿Ya está todo el equipo 8 allá? ¿No falta nadie del equipo 8 por irse a su sala? Hola, hola. Bueno, pues vamos a seguirle entonces. Mm, Bien, entonces, ¿qué pasa con el raquitismo? Este es la forma en la que crecen los huesos, se llama osificación endocondral. Durante el desarrollo fetal, los huesos son de cartílago completamente, están formados por un molde, bueno, por un cartílago. Entonces son huesos cartilaginosos, por eso no se ven en una radiografía. Se empiezan a formar centros de osificación en donde el cartílago se va a ir transformando en hueso. La transformación, déjenme ponerlo aquí, sí, con este. Ajá. Centro de osificación. El que está en la diáfisis se llama primario. Ajá. Y en las epífisis se forman centros de osificación secundarios. Ajá, acá igual sería un centro de osificación secundario. ¿De acuerdo? Y entonces el hueso, el cartílago, perdón, se va transformando en hueso. Y a la larga quedan solamente estas estructuras. Como esto se va a ir transformando en hueso, lo voy a ir pintando ahí. Ajá. Este se va transformando en hueso y este se va transformando en hueso. Llega un punto ya con el animal nacido, ¿eh? Esto era en la vida embrionaria, fetal, pero ya con el animal nacido va a quedar un espacio
que llamamos línea de crecimiento o disco de crecimiento o placa epifisiaria le dicen también o placa metafisiaria, tiene muchos nombres. Línea de crecimiento o disco de crecimiento. ¿Vale? Entonces, como podemos ver ahí en la imagen, en el dibujito que estoy rayoneando, en el disco de crecimiento lo que tenemos es prácticamente cartílago. Para que el cartílago se vuelva hueso, necesita el cartílago se va a transformar a hueso. ¿Cómo? Las células osteogénicas, que son las que dan origen a las células del hueso, forman también condroblastos. No, déjenme borro esta línea, ya no quedó bien. Las células osteogénicas forman condroblastos, pero también forman osteoblastos. Ay. Y van a formar osteoblastos cuando los condroblastos se mueren. Y el fenómeno para que se mueran esos osteoblastos es la calcificación o la mineralización. Mineralización es más correcto porque no es solo calcio. Pero bueno, como el calcio es más abundante, así le dicen. Entonces, cuando se calcifica el cartílago, si aquí le empezamos a poner calcio, aquí le empezamos a poner calcio, todas las células del cartílago, el cartílago se van a morir. Y en su lugar, las células osteogénicas, ay, perdón, no, y eso quedó muy feo. En lugar de esos condrocitos muertos, las células osteogénicas van a empezar a diferenciarse y a producir osteoblastos. De esa manera, el cartílago se va a transformar en hueso. ¿Vale? Esta es la forma de crecimiento, así va creciendo el hueso. Se destruye aquí, miren, déjenme ponerle, ¿dónde? Ajá. Se muere un poquito de cartílago, crece para acá y se va como que recorriendo el cartílago hacia arriba y entonces el hueso va creciendo en longitud hasta llegar a su tamaño adulto, digamos, ajá, que eso ocurre normalmente después de la pubertad en el individuo adulto joven. Ujú. Entonces es necesario que el disco de crecimiento, ay, no borré todo, porque no borré todo. Es necesario que el disco de crecimiento se vaya remodelando, digamos, se vaya sustituyendo por hueso. ¿No? Ahí está el disco de crecimiento y tenemos una zona no calcificada y luego una zona calcificada. Esto es normal. Una línea bastante delgada de cartílago entre la diáfisis y las epífisis del hueso, en la zona metafisiaria. Esto es lo que ustedes revisaban en necropsias, a lo mejor ni sabían, pero es lo que revisaban en necropsias cuando hacían este procedimiento de cortar una costilla a lo largo, le sacaban filo y decían, ¿y esto para qué? Pues quién sabe, tú córtale, ¿no? Es para eso, para ver la línea de crecimiento, que esté normal. Entonces, esta zona se va a ir mineralizando y se va a ir transformando en hueso para que el hueso vaya creciendo a lo largo, en longitud, pues. Ajá, ahora. Cuando el animal está en crecimiento, tiene discos de crecimiento y no tiene suficiente calcio, porque no hay vitamina D o porque no le estamos aportando calcio, lo que va a ocurrir es esto. Voy a dibujar aquí. ¿Qué hueso sería este? Húmero. ¿Húmero? ¿Seguro? Bueno, en este mejor.
en este. El húmero está acá. Ay, quedó medio chistoso, ¿verdad? El húmero está ahí. Este es el codo. Tenemos dos huesos en el antebrazo, que Radio y ulna. radio y ulna. ¿Ah? Entonces ahí está el radio y la ulna, ¿cierto? Entonces, el lugar donde más lo vamos a ver es en la epífisis distal de la ulna. Vamos a encontrar que está el hueso, lo voy a dibujar así muy sencillo. Tiene su línea de crecimiento aquí. Pero como no se está transformando la línea de crecimiento, no se está mineralizando, los condrocitos no se mueren y entonces siguen creciendo. Y como siguen creciendo, se va haciendo ancha, no el hueso, la línea de crecimiento. Y vean, el hueso se vuelve ancho. Por eso vemos este ensanchamiento en la zona, este ensanchamiento aquí en la zona. En las epífisis o las metáfisis más bien de los huesos largos podemos ver un abultamiento, una deformación que corresponde al cartílago de la línea de crecimiento que se está volviendo ancha porque no se puede, porque no se puede osificar debido a la falta de calcio. ¿Sí se entiende? Estoy haciendo muchas barbaridades. Esperen. No puedo quitar. Ay. Entonces, vemos en esta otra foto lo mismo, un perro que tiene un ensanchamiento importante en la zona de de la epífisis o metáfisis distal del radio, o radio y ulna, ¿no? Los dos en realidad. Ajá. Es un problema que vemos con mucha frecuencia en las costillas, por eso siempre revisaban ustedes costillas, también porque es más fácil, ¿no? Lo pueden hacer en cualquier hueso. Pero en este caso en las costillas, vemos que la parte, le llaman unión costocondral, la zona del cartílago de la costilla, donde va creciendo en longitud en animales o en individuos jóvenes, pues está ensanchada, está engrosada. Aquí en el niño se ve ese engrosamiento, ese abultamiento de la línea. Aquí está el disco de crecimiento de cada una de las costillas y vemos que está creciendo. ¿Qué pasó con este niño? ¿Cuál creen que fue el problema? Desnutrición. Desnutrición, evidentemente. Entonces, esa es una característica de los niños de Biafra. Tienen le llaman así rosario raquítico, ¿no? Porque tienen muchas bolitas como los rosarios de rezar, ¿no? Entonces, vemos eso macroscópicamente. Ahora, si cortamos la costilla o el hueso a lo largo para poder observar la línea de crecimiento, esto es lo que vamos a ver. La línea de crecimiento se volvió muy ancha, tiene un contorno irregular, tendría que estar recto y aquí lo vemos ahí como ondulado, irregular, la comunicación o el contacto, más bien el límite entre el cartílago de la línea de crecimiento y el hueso, cuando tendría que ser recto. O sea, el hueso ya tendría que ir hasta acá, pero no se ha transformado en hueso. ¿Por qué? Porque no hay calcio, ¿no? Entonces, esto es otra imagen con lo mismo. Vean, en todos los casos de los animales que les estoy mostrando las fotos, algunos son fotos que me han compartido alumnos o exalumnos y otras muchas son de internet, pero vean la condición, cómo está este perro. Flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, ¿no? Vean este perro, está todo flaco, o sea, están con grados de desnutrición pues importantes, ¿no? Este otro también, ahí donde está, el primero, también hay flaco, pulgoso, sarnoso, con malas condiciones en general. Entonces, lo más común es pensar, hablando de estos perros, pensar en problemas de desnutrición, sería lo que más causa, ¿no? Y se ven así como huesudos, miren tienen los huesos aquí muy abultados, porque pues está en los huesos, ¿no? Sin embargo, esa parte del hueso se ve ancha, tienen raquitismo. El problema más grave es que, bueno, aparte de su desnutrición que les genera otros problemas, es que esa parte del hueso se puede romper pues, con relativa facilidad. Ajá. Este es de unos pollos, de unos patopollos,
de unos polluelos de pato, pues, en donde tienen el tibiotarso, se llama el hueso, y vemos esta línea de crecimiento que en este lado, del lado derecho de la foto, del lado izquierdo, en los extremos, digamos, está como normal, se ve delgadita. Pero en la parte central hay una línea de crecimiento que pues ya ni es línea, ¿no? Es una bola de crecimiento, una mancha. Está muy deforme, está engrosada, se ve un poquito abultado hacia los lados el hueso, pero no mucho. Hasta la hora de hacer el corte vemos que la línea de crecimiento está teniendo problemas para osificarse y es debido a deficiencias de minerales. En este caso me parece que estos pollos lo que tenían era un problema digestivo que no les permitía absorber. ¿No? Vean, esto es de los mismos pollitos. Tenemos placas de cartílago en donde tendría que haber hueso. Aquí todo esto tendría que ser hueso. Y seguimos viendo cartílago porque no se puede osificar, ¿no? Ujú. Se puede observar, bueno, esta es no es radiografía, es, ¿cómo se llama esta? Ay, se me fue el nombre. Bueno, ahorita les digo. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno, ahí vemos lo mismo. Líneas de crecimiento anormalmente anchas, ajá, que obviamente no van a permitir que el hueso crezca en longitud. Está todo deforme y sobre todo está debilitado, ¿no? Entonces, eso es osteoporosis, ¿de acuerdo? Siempre que haya líneas de crecimiento en la radiografía, esta es fluoroscopía. En la fluoroscopía o radiografía vamos a ver la línea de crecimiento anormalmente ancha, como que estuviera muy separado. Pueden llegar a confundir esto con fracturas de la metáfisis. Entonces hay que determinar, ¿no? ¿Vale? Histológicamente no suele hacerse el estudio, pero para fines didácticos, pues así se vería. Esto es normal, lo que les mostré hace ratito en el crecimiento del hueso, y esto es anormal. Aquí los condrocitos están, déjenme ponerlos aquí. Los condrocitos están alineados, formando columnas, ¿no? Aquí hay una columna y aquí hay otra columna y aquí hay otra columna. Están más o menos bastante bien alineados y luego ya se empiezan a transformar en hueso. Y acá los condrocitos no están alineados, están totalmente desalineados, están incluso formando como nódulos, ¿no? Como círculos de condrocitos todos amontonados, porque ellos se siguen reproduciendo. Mientras no venga el calcio a frenar su crecimiento, ellos siguen creciendo, creciendo, creciendo de manera ahí, exacerbada y por eso dan ese ensanchamiento de la placa de crecimiento. Lo que vemos acá abajo ya son, ay, aquí abajo ya son las trabéculas óseas que pues medio se están formando, ¿vale? Ahora, la osteomalacia. Esto lo vamos a ver en animales ya adultos o donde ya la placa de crecimiento cerró. Si a esa edad empiezan a tener deficiencia de calcio, deficiencia de vitamina D, por la razón que sea, van a tener un reblandecimiento. Malasia, ¿se acuerdan de la encefalomalacia? Malasia significa reblandecimiento nada más. Entonces, osteomalacia es reblandecimiento del hueso, así se llama la condición o la enfermedad. Lo que vamos a ver es que los huesos se empiezan a deformar. Lo más común es ver esta imagen, que los huesos se curvean. Ajá, empiezan a tener así como las patitas de charro, les dicen, ¿no? Curveados, porque la debilidad del hueso es como una, no sé, una vara, ¿no? De un árbol, una rama. Si está muy blanda y la apoyamos, pues se va a doblar. A veces se va a romper, pero al principio sobre todo se va a doblar, se va a curvear. Si es una rama de un árbol que sí está bien fuerte, que está ya maduro, digamos, pues se va a mantener firme. Entonces es un poquito eso. Ajá. Causa curvatura, normalmente en miembros anteriores también, aunque se puede ver en otros, ¿no? Esa curvatura va a representar eventualmente un acortamiento del hueso, porque si tengo cualquier estructura que mide esto, pero la doblo en longitud, pues se reduce, ¿no? Ajá. Lo que más vamos a ver aquí y lo que veíamos mucho antes es esto. Bueno, esto se ve mucho también todavía en algunas especies. Ajá. Es decir, me voy a rezar tantito. Ay,
No, ciérrate ahí. Lo podemos ver en las patas, pero aquí va a tardar mucho en darnos esta imagen y esta deformación tan marcada. Pasan años para que se vea así. Entonces no es muy común que lo veamos. Donde sí lo vemos con frecuencia es en las vértebras, porque las vértebras se empiezan a volver blandas también y entonces se vuelven como flexibles y con el movimiento normal, con las masas musculares, empiezan a deformarse y adquirir estas formas o estas curvaturas anormales. Gifosis es esta saliente, lo voy a escribir para que lo tengan visual. Que ahora no sé por qué no se deja. A ver si ahí. Esto es gifosis, una curvatura hacia la parte dorsal de la columna. Esto es lordosis. La lordosis es normal, entonces para indicar que hay una curvatura ventral muy marcada, le llaman hiperlordosis. Porque habíamos visto cuando vimos columna que la columna vertebral de manera normal tiene ciertas curvaturas, si la vemos de lado. Entonces, aquí hay una hiperlordosis. Esta deformación está asociada con reblandecimiento de las vértebras, con osteomalacia. Ahora, las curvaturas que se forman, la deformación, también puede ser en sentido lateral. A esta se le llama escoliosis. ¿Vale? Entonces, los animales pueden desarrollar gifosis, hiperlordosis y escoliosis. Pueden tener las tres al mismo tiempo, ¿eh? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿O ya se durmieron ahora sí? Estamos viendo. No, sí estamos bien. Ok. Entonces, esto lo vamos a ver con cierta frecuencia, lo vemos, lo veíamos. Yo les decía el otro día que ya no lo vemos tanto en gatos, porque los gatos ahora comen croquetas o comen latita o comen ya alimento especial, pero hace muchos años, hace 20, 30 años, no había comida para gatos o no era común que la gente comprara. Entonces les daban vísceras, les daban hígados, pulmones, sobre todo hígados. Y entonces las vísceras están desbalanceadas en calcio-fósforo, tienen mucho fósforo y poco calcio. Entonces el animal estaba recibiendo poco calcio y les daba esto a los gatos. Así llegaban los gatitos, pero llegaban sin poder caminar. ¿Por qué? ¿Por qué no podían caminar estos gatitos? ¿Qué hay aquí adentro? O en ramas de los nervios espinales. No, aquí adentro de las vértebras, esta primera línea verde que dibujé, ¿qué es? La médula. La médula espinal. Entonces, estas modificaciones en ese túnel, imagínense que va dentro la médula y las vértebras están todas chuecas, unas para un lado, otras para otro, todas curveadas. Esto comprime la médula espinal. De ahí salen los nervios, ya no los quise dibujar, pero ahí saldrían los nervios espinales, hacia todos los órganos. Entonces, ¿qué va a pasar con la médula espinal? Pues se va a comprar. Comprimir, sí, muy bien, Alex, ¿verdad? Entonces vamos a tener compresión medular y esto va a generar poliomielomalacia. Ya lo vimos. Por eso me gusta ver estos dos aparatos juntos, porque hay muchas cosas que se relacionan. Entonces, esto es grave. La curvatura que tenemos acá de las patitas de charro, eso no es grave. Puede ser que se fracture espontáneamente, podría ser peligroso, pero que se presione, que se comprima la médula espinal, eso sí es muy grave, muy peligroso para el animal, para su vida, ¿no? O para su integridad, pues. Entonces, esto es osteomalacia. Lo vemos, todavía se ve, yo creo que en la especie, o en especies en la que lo siguen viendo los veterinarios con cierta frecuencia, es en reptiles de cautiverio, en iguanas, en animales de ese tipo,
que no tienen exposición a la luz solar y que requieren una buena exposición. O sea, las iguanas y todos esos bichos, pues viven en la costa donde están expuestos durante 12 horas al día a luz solar intensa. Y entonces de pronto los llevamos a un terrario muy bonito, con plantitas y lagunitas y quién sabe qué, pero sin luz de sol, o por lo menos no en esa cantidad, porque además los tienen en una habitación, ahí en el rinconcito, para que no les del aire, no les del sol. Entonces, justo tienen este problema con mucha frecuencia, normalmente ellos por falta de luz ultravioleta. Las aves igual por falta de luz ultravioleta, pero también por falta o por alteraciones digestivas que no les permiten absorber bien el calcio. Por malas dietas ya no es muy común. En algunos animales reptiles o animales de zoológico o fauna alternativa, diríamos fauna silvestre, podría ser frecuente también por malas dietas, ¿no? Entonces, ¿dudas con esta osteomalacia? Es importante, ¿no? Bueno, entonces la que sigue. Esto es nada más esquemáticamente hablando. Vamos a ver que las trabéculas tienen el mismo grosor, la misma cantidad de células que las que deberían tener, a diferencia de la osteoporosis donde está disminuido, pero tienen poco mineral, se vuelve blandito nada más, pero no disminuye el tamaño como tal, ¿no? Ajá. Profesora, una duda nada más. Sí. En cuanto a osteomalacia y raquitismo, si se recupera la dieta normal o como debería de estar, ¿los huesos se calcifican doblados? Doblados no, se vuelven a enderezar. Pero requieren que nosotros los estabilicemos o normalmente el individuo regresa a tener la misma forma del hueso. Normalmente solito vuelve a tener la forma, se Ok. remodela. ¿Y ahí la función hematopoyética le pasa algo o No, sigue no normal? tiene ningún problema. Me voy a regresar. La hematopoiesis se daría en estos huecos, que es la médula ósea. No, no tiene ningún problema. Normalmente se regenera. Todos estos trastornos son degenerativos. Entonces, acuérdense que todo lo degenerativo suele o puede, casi todo, puede revertirse. Entonces, una vez que se corrige el problema, normalmente vuelven a la salud, digamos. Y sí, se regeneran, A veces si están muy curveados, pero les digo que esto no es muy común. Si están muy curveados, puede ser que no quede, que ya no se corrijan, que queden así medio curveados, pero no es común llegar a eso. Estas gifosis, escoliosis, estas desviaciones, estas sí se corrigen, solitas. Tal vez un poco de terapia física, porque obviamente esas posturas anormales modifican la flexión, la flexibilidad de los músculos. Entonces, a veces están los músculos contraídos porque ha estado chueco mucho tiempo, ¿no? Pero es cuestión de relajar el músculo, dar algún tipo de terapia física y vuelve a la normalidad. ¿Vale? Esta es la más común de todas, la osteodistrofia fibrosa. En la osteodistrofia fibrosa lo que tenemos es una disminución real de la matriz osteoide por acción de osteoclastos. Pero esa matriz osteoide en este caso se sustituye por tejido conectivo porque se va dando de manera gradual. Entonces, es sustituida por tejido conectivo. Por eso se llama osteodistrofia fibrosa, porque en lugar de hueso, tenemos tejido conectivo. Ajá. En los caballos le llaman enfermedad del salvado. Voy a ir hablando de una vez aquí del por qué. Y así le avanzamos. Ajá. Las causas de esta situación son la dieta, que la dieta sea alta. No es cierto. Se va a poner así. Las causas en general son exceso de fósforo, porque se acuerdan que tenemos una relación de calcio-fósforo, que es 2:1. Entonces, cuando tenemos mucho fósforo, por alguna razón, la glándula paratiroides empieza a estresarse así de, no hay calcio, no hay calcio, no hay calcio, necesito calcio, necesito calcio. Y lo que hace es activar osteoclastos, ¿sale?
Y además, como eso le pasa durante un tiempo largo a la glándula, la paratiroides sufre hiperparatiroidismo. Se hipertrofia tiroidismo. Ajá, que es secundario a alguna razón. Entonces, la causa, una de las posibilidades, una de las posibles causas es que haya exceso de calcio en la dieta. Digo, exceso de fósforo, perdón. Exceso de fósforo en la dieta. Aquí el meollo del asunto es que hay exceso de fósforo, ¿sale? ¿Por qué podría haber exceso de fósforo en la dieta? Cuando comen muchas vísceras, Ajá. De manera prolongada, ¿ok? Entonces, podría ser dietas con exceso de vísceras en animales carnívoros. Y en animales herbívoros que no sean rumiantes, exceso de fibra vegetal. Ajá. Por eso le llaman en los caballos enfermedad del salvado. Del salvado es la cascarilla del trigo, la cascarilla de cualquier cereal, que es básicamente fibra vegetal. La fibra vegetal es rica en fósforo. Tiene unas moléculas que se llaman fitatos, que es lo que conforma la cascarilla, digamos, la parte dura de la fibrosa de esos vegetales, se llaman fitatos. Y los fitatos están hechos a base de fósforo. Fósforo inorgánico. ¿Sale? Entonces, en los animales, en los caballos, de pronto en cerdos, de pronto en un individuo que se volvió vegano, ¿no? El perro, gato que se vuelve vegano porque su dueño se volvió vegano y ahora va a comer puro bran flakes y all bran y eso, pues se puede generar esta parte. Entonces, enfermedad del salvado. ¿Cuándo? Cuando los caballos consumen grandes cantidades de fibra vegetal. Originalmente era en forma de salvado y por eso le pusieron hacia la enfermedad. ¿Vale? En los perros le llaman mandíbula de caucho por esta condición que vemos en la fotografía de la derecha. La mandíbula, los huesos en general, se vuelven flexibles. ¿Por qué? Porque se está sustituyendo el tejido óseo por tejido conectivo. El tejido conectivo es relativamente flexible, es más o menos blando. Entonces, tienen esta condición. En los perros, la razón más frecuente es insuficiencia renal crónica. En la insuficiencia renal crónica, los riñones tienen dificultad para eliminar el fósforo. Entonces, se disminuye la excreción de fósforo y por lo tanto el fósforo aumenta. Consumen fósforo en la dieta, por lo tanto el fósforo aumenta. ¿Sale? Entonces, esas son las dos especies en las que más lo vemos y por eso recibe esos nombres. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué pueden ver en este caballo? En el perro ya vimos que los huesos están flexibles. ¿Y en el caballo? ¿Qué le ven de raro? se le ven como unas bolas abajo de los ojos. Así es, como abultamientos. Abajo de los ojos, ¿qué hueso? Estamos hablando de huesos. ¿Qué hueso será ese, Alex? No sé. ¿Alguien sabe qué huesos son esos? ¿No está No sé, entre Max. el hueso nasal y el maxilar? Hueso maxilar, hueso nasal, incluso si quieren el hueso orbitario, el arco cigomático, ¿no? Así de, ay, sí tenía que estudiar anatomía, ¿verdad? Bueno, alguna idea, ¿no? Entonces, la extracción de calcio por parte de los osteoclastos es más rápida, es más activa en los huesos de la cabeza, de la cara en general. Bueno, de la cara en particular y de la cabeza en general. Entonces, los huesos que más se van a afectar son los de la cara. Por eso vemos esta deformación en esa zona anatómica, ¿no? Entonces, es lo mismo que ya les expliqué, me lo voy a saltar porque está muy rolloso. De todas maneras, ahí lo tienen en su presentación, se las voy a pasar. Entonces, se afectan principalmente los huesos de la cabeza y va a generar
que haya deformaciones. Esas deformaciones que vemos aquí en el caballo se pueden llegar a confundir con neoplasias. Ay, no, esperen. Ah, no quiero. Bueno, ahí está. Ahorita lo vemos. Entonces vamos a ver cómo aquí hay un incremento en la densidad. Estos huesos no se van a romper porque están más anchos que lo común y porque además están formados ahora como de, de tejido conectivo, que es como si fuera goma, caucho, por eso le llaman así, ¿no? Mandíbula de caucho. Se afecta mucho el maxilar, a veces se caen los dientes, se afecta mucho el hueso nasal. Ahorita les muestro unas fotos. A veces se dificulta por completo la respiración porque los huesos se deforman. Déjenme enseñarles este. Este perro obviamente está vivo, como pueden ver, y pues vean, le están doblando el hueso nasal, ¿no? Los huesos maxilares también son flexibles completamente. Ajá. Y el perro por lo más se ve tranquilo, ¿no? No está adolorido, no está molesto. Seguramente lo que tiene es insuficiencia renal. A ver si este corre, no estoy segura. ¿Dónde? ¿Cómo le hago? Debería. Mm. Déjenme. Hoy estoy teniendo problemas con la compu, no sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí, ahí se ve, ¿no? ¿Sí se ve? Sí. Sí, Ajá, vean doctora. cómo le mueve la mandíbula, le presiona los colmillos y la mandíbula se mueve como, lo voy a regresar. Oh, pues, coopera. Ahí está. Y no le duele, no se queja, no, o sea, no es, puede que le moleste un poco que le toquen, pero no es doloroso. El hueso está flexible. ¿Cuál será el problema entonces? Enfermedad renal crónica. Bueno, pero para el hueso, o sea, sí, claro, y al final es eso, ¿eh? La verdad es que no es importante porque el pobre perro se va a morir de enfermedad renal crónica, pero, aquí está, sí se ve, pero ¿y qué? ¿Qué significa? Vean también ahí cómo está todo pálido, ¿eh? Eso es un dato también de insuficiencia renal crónica. Está pálido, tiene anemia. ¿Y en qué le afecta al hueso o no le afecta? ¿Qué creen? Pues cuando intente comer, Cuando intente comer puede ser que no tenga la facilidad. ¿Qué más? Depende de qué coma, pero podría ser. ¿Qué más? Porque aquí lo estamos viendo en la mandíbula, pero lo está pasando en todos los huesos, ¿eh? A lo mejor no es tan evidente, pero está ocurriendo en todos los huesos. ¿Qué va a pasar? Si los huesos de la caja torácica y la cabeza son más blanditos, ¿puedan ocurrir más accidentes? Podría ser. Ajá, ¿qué más? Bueno, a ver, les voy a Pérdida mostrar de la movilidad. pérdida de movilidad, que ya no se puede mover. Vean los abultamientos que tiene, ¿no? También esta cabra. Ahí es mandíbula, puede ser maxilar, puede ser cualquiera de los huesos de la cara, generalmente varios. Esta es la cavidad nasal de este caballo. Se ve ancho de la zona de la nariz y cuando cortan, esta foto es del libro de Zachary, por eso sé un poquito más de la historia, ¿no? Y cuando cortan, vean, todo el hueso está sumamente ancho porque se está llenando de tejido conectivo. ¿Qué pasó con la cavidad nasal? Voy a respirar menos porque se disminuyó. Puede respirar, exacto, no puede respirar. O bueno, se le dificulta, ¿no? La respiración. El hueso, perdón, la cavidad nasal tendría que estar hasta aquí. Aquí una fosa
Acá la otra fosa. Aquí está el cornete bien, pero aquí tendría que estar el otro cornete. Pues vean, se está ocluyendo, ¿no? Puede, si esto sigue creciendo, pues va a ocluir totalmente la cavidad nasal. Entonces, eso es grave. Por un lado. Y por otro, ¿dónde está la médula ósea? ¿Hay médula ósea ahí? ¿Habrá médula ósea? No hay, no existe. Casi no, muy poquita o casi no. Entonces, este animal va a empezar también a tener problemas de producción sanguínea. Ajá. Y si tenía ya insuficiencia renal, peor tantito. Vean este otro perro, el hueso maxilar se empieza a ver abultado, cosa que es muy común confundirlo con neoplasia, para empezar. Ajá, pero cuando vemos la densidad en una radiografía, esta es la mandíbula y lo grisáceo es el maxilar en este perro. Entonces, la mandíbula se ve más o menos, pero el maxilar no tiene densidad mineral, no tiene densidad ósea, se ve muy abultado, está cerrando también la cavidad nasal parcialmente. Este, y pues no hay mucho material hematopoyético, ¿no? Ujú. Profesora, entonces en esto siempre encontraríamos hipertrofia de corazón por el aumento de la frecuencia cardíaca al intentar bombear menos cantidad de sangre. Podría ser, sí. Sí, y por otras cosas, porque les digo, siempre es secundario a, bueno, sobre todo los que son de origen renal, pues van a tener muchas otras cosas como complicaciones, ¿no? Vean, las trabéculas ya no son de hueso, esto rosita es hueso, matriz osteoide con sus osteocitos y está mineralizado. Y acá ya no hay matriz osteoide, ya ni siquiera se ven los osteocitos, lo que tenemos es tejido conectivo, fibroblastos. ¿Y cómo está la parte de ¿cómo se llama? De la médula ósea, pues está disminuida, ¿sí? Está disminuida. Entonces, ese es el problema con esos animales. La forma de confirmar es con tinciones tricrómicas, haciendo histología, con tinción tricrómica, lo rojo es médula ósea y todo lo azul es tejido conectivo. Ujú. En la foto de la izquierda, todo lo rosa, todo esto es tejido conectivo. Ah, pues ahí dice, CT. Ujú. Tejido conectivo, abundante, muy pocas trabéculas óseas. Sin embargo, esto es, ay, se salió, no disminuye mucho la densidad del hueso, disminuye la fuerza del hueso, pero no la densidad. Entonces no suelen romperse o no es común que se fracture, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas con esta? ¿Nada? ¿No existe ningún tipo de neoplasia que haga que incremente el tejido conectivo? Un fibrosarcoma. Un fibrosarcoma que creciera en en ese hueso. No es común, pero podría ocurrir. Veríamos esta imagen más o menos. La diferencia es que veríamos las células con características neoplásicas, malignas. Pero sí, ese podría ser el único, pues el diferencial así más cercano, ¿no? La causa de confusión más probable, sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, igual tiene resolución como la osteomalacia, de que resolviendo el problema pues ya se va pues sí va a haber una resolución o no. Así es. También se va a resolver. La cuestión es aquí que si pensamos en las causas, la resolución no siempre es posible. Cuando la causa es insuficiencia renal, pues no hay solución a menos que le hagan un trasplante de riñón, ¿no? Que le bajen el fósforo podría ayudar, pero es difícil controlarlo. En el caso de la nutrición, sí. Y sí, se revierte completamente. Vuelve a estar normal. Ujú. Sin necesidad de nada, ¿verdad? O sea, de que algún, por ejemplo, tanto en osteomalacia como en de osteodistrofia, o sea, de que alguna base o algo así, una férula, ¿no?
Nada, el hueso, no sé cómo funciona exactamente, pero el hueso tiene la capacidad de remodelarse a como estaba originalmente, ¿no? Ejemplo, cuando nos fracturamos un hueso, aunque quede todo ahí raro y desalineado y queda un chipote horrible, con el paso del tiempo, a veces pasan años, pero con el paso del tiempo, ese hueso que se había fracturado se remodela y vuelve a ser el hueso con su forma original. ¿Cómo sucede? Bien hacer los detalles exactos bioquímicos, no los conozco. Honestamente nunca los he investigado, pero el hueso se va a remodelar como si nada le hubiera pasado. Aquí va a pasar lo mismo. Está padre, ¿no? Eso es muy interesante. Muy bien. Fluorosis, no sé si ya hayamos hablado de fluorosis en algún lado, yo creo como que siento que sí, pero ahora vamos a platicar. La fluorosis es la intoxicación con flúor, generalmente es por consumo, por vía oral, ya sea en agua de bebida o en alimentos. Lo más común es en agua de bebida, porque el flúor puede ser un elemento que esté contaminando el agua. En algunas regiones geográficas hay minerales y sobre todo flúor de manera abundante en el agua, porque los pozos, los mantos freáticos tienen. Entonces, es común. Déjenme ver si aquí tengo fotos, yo creo que no. Tenía alguna foto de una persona, pero la quité. En Aguascalientes, en nuestro país, el agua es naturalmente rica en flúor. Y entonces las personas que consumen o que, no sé, se lavan los dientes, se bañan, utilizan esa agua em, natural de ahí, digamos, tienen fluorosis. Entonces, lo que hace el flúor, ¿se acuerdan de la hidroxiapatita que les puse ayer o antier? Que contiene pues muchos microelementos, o más bien el hueso, la matriz osteoide que contiene muchos microminerales, tiene flúor. Cuando hay más flúor del normal en la sangre, se empieza pues a fijar, se empieza a depositar en los huesos. Y esto ocasiona que la concentración de minerales se desbalancee. Entonces empiezan a tener mucho flúor y el flúor desplaza eventualmente al calcio, ¿no? Entonces, del hueso, específicamente del hueso. Entonces, el hueso se va a volver poroso. También ocurre en los dientes. De hecho, hay una descalcificación del diente y se pierde esmalte también en los dientes. Lo que va a ocasionar es que el hueso el hueso y el diente se van a volver frágiles, se pueden romper. Algo parecido ocurre con las tetraciclinas, tanto en huesos como en dientes. Las tetraciclinas, sobre todo cuando se dan por tiempos largos, en animales jóvenes, se fijan, se adhieren a los huesos y a los dientes y pueden causar esta fragilidad. Entonces, lo que vamos a observar en huesos es que tienen unas manchas de color café. Obviamente, pues, no andamos disecando huesos para verlo. Donde más lo podemos ver es en los dientes. Por esa razón, ¿no? Porque no es que los disequemos, ¿no? También vamos a observar que el hueso se vuelve ancho, va a tener una menor densidad, pero mayor volumen, tratando como de compensar esa descalcificación o ese desplazamiento del calcio por parte del flúor, se empieza el hueso a ensanchar un poquito. Entonces, eso puede ser normal. Ujú. Un hueso más ancho, pero con fluorosis, ¿no? Con bueno, con porosidad, digamos. Se podría parecer bastante a la osteoporosis, ¿no? Pero el origen es distinto. Entonces, la historia clínica es lo que indica. Bien. Hay otra enfermedad, esta es genética y la vemos con más frecuencia en los bovinos. Normalmente es hereditaria. También puede deberse a infecciones virales durante la gestación, infección con diarrea viral bovina, infección con el virus de la leucemia felina o con el de la leucosis aviar. Pero se ha visto en todas las especies, normalmente no se determina bien de qué, ¿no? Se llama osteopetrosis. Petrosis viene de piedra, entonces huesos de piedra, estos sí son huesos anchos, ¿no? No como otros que decimos que tenemos huesos anchos y no. Aquí sí hay huesos muy densos, hay una densidad exagerada, no se rompen por nada del mundo
El problema con estos es que los espacios para la médula ósea están reducidos o ausentes y entonces interfiere con la hematopoiesis, ¿no? Usualmente no hay fragilidad, algunos libros reportan que sí, pero usualmente es más bien que está muy denso. Ajá. Vemos este hueso está normal, en este hueso vemos la ausencia completa de la cavidad diaficiaria. Ajá. Y lo que vemos es esto, como un ensanchamiento. Algunos, bueno, sí, como ensanchamiento de las trabéculas, mayor producción de hueso, nada más. Aquí vemos muchas trabéculas muy anchas y los espacios que aquí serían como los espacios en blanco para la médula ósea están pues muy reducidos. Ajá. Bien, otra enfermedad de los huesos que también es metabólica se llama osteopatía hipertrófica. Aquí se desconoce mucho como la patogenia, no se sabe bien por qué ocurre o cómo, pero sí se sabe que animales, individuos, también sucede en personas, individuos que tienen alteraciones pulmonares graves, por ejemplo, neoplasias, que casi siempre son metastásicas, o granulomas, abscesos crónicos, zonas de fibrosis en el pulmón, van a desarrollar o pueden desarrollar esta osteopatía hipertrófica. Consiste en el crecimiento, pero a partir del periósteo, o sea, hacia afuera. Empieza a crecer el periósteo externamente. Esto sí causa mucho dolor en los animales porque presiona el tejido subcutáneo, los músculos, la piel y les ocasiona bastante dolor. Se ve el hueso ancho realmente. Vean las patas, las manos, sobre todo de este perro, se ven engrosadas. También puede presentarse en la cabeza. Entonces también tiene la cabeza como deforme, pero aquí sí está dura, densa, radiográficamente hablando, ¿no? Está densa y ya, ¿sale? Vemos cómo hay estos crecimientos periósticos que pudieran confundir con neoplasia de hueso, justamente porque así empieza la neoplasia de hueso, empieza a crecer, ¿no? Piquitos. Si vemos el hueso disecado, vamos a observar que está como muy irregular en su superficie debido a estos osteofitos, se llaman los crecimientos óseos, y mucho más grueso que lo normal. Obviamente también está deforme, ¿no? La diáfisis aquí tendría que ser más ancha que la epífisis. Y está, pues, digo, tendría que ser, perdón, más delgada, ¿no? La diáfisis tendría que ser más delgada que las epífisis. Y está ensanchado. Es un fémur, ¿no? Aquí igual vemos diversos huesos que tienen esa superficie como muy irregular, llena de hueso, crecimientos óseos ahí, medio desordenados, ¿no? Deforman un poquito, pero sobre todo ensanchan el hueso, ¿no? Ya no tengo aquí osteopatía hipertrófica de la cabeza, pero también se puede presentar. ¿Sale? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Déjenme quitar esto. No, profesora. No, profesora. Bien, entonces déjenme ver ¿dónde tengo? Ya está lloviendo, ¿por sus casas también llueve? Sí, doctora. Sí. Ay, llueve medio feo. En fin, ni modo. Bueno, el tema siguiente, vamos a ver que salgan los de la sala. El tema siguiente, déjenme ver mi programa. Que nos falta son las neoplasias de hueso, creo. Ah, no es cierto, la inflamación. Sí, claro, la inflamación de hueso. El lunes nos aventamos inflamación de hueso. Ahí vamos a ver fracturas como parte del proceso, pues sí, inflamatorio. Entonces, el lunes terminamos con huesos. Veríamos lo que son lo que son las fracturas, lo que son las osteomielitis, las periostitis, todos los procesos inflamatorios de hueso. ¿Qué pasó, Axel? ¿Por qué entras y sales?
Es que como estoy en el celular, cuando me muevo entre pestañas, se me... Cuando me quedo dormido se apaga. ¿Ya ves? Ok, entonces nos falta ver los trastornos inflamatorios del hueso y y las neoplasias óseas, ¿vale? Con eso podemos terminar el lunes, yo creo, y los siguientes 2 o 3 días para articulaciones y músculos. Entonces, en la semana yo calculo que a más tardar el jueves terminamos músculo esquelético. Así es que váyanle pensando para cuándo quieren el examen. Puede ser el lunes regresando, o el jueves de la semana que regresemos ya a estar en forma presencial. Ay, Maricruz, qué malvada, ¿eh? Y además te está viendo. El viernes en línea, dice Daniel Castillo. Puede ser, lo voy a pensar. Si participan, sí. Pero si están como hoy, están todos callados, dormidos, nadie habla, nadie contesta cuando les pregunto nada, 2 o 3 personas medio hablan, así no. Entonces, pónganse las pilas. Si participan, no, sí me apiado si ustedes participan. Como en clase, o sea, en el salón sí son mucho más abiertos. Entonces, convénzanme en los siguientes días de que el examen sea en línea y lo hago el viernes en línea. Si es de nervioso y músculo esquelético juntos. Profesora, solo una duda sobre, es que como ahorita de que fuimos bueno, ahorita de lo de clases en línea, ¿sí va a subir la presentación de músculo esquelético? Esta parte sí, la de hoy. ¿Va a La- ser de nervioso y músculo esquelético juntos? El examen es junto, así lo tienen en su calendario ya. No. Lo único que pasó es que se retrasó. Entonces, si lo hago en línea, sí participan. Es en serio, ¿eh? Pónganse a leer, pónganse a revisar los libros antes de la clase y pues van a tener más elementos. Y si no, cuando les pregunte algo, oigan, ¿qué opinan? Ah, pues yo opino esto, yo pienso el otro. Entre más participen, más me voy a convencer de hacerlo en línea. ¿Sale? ¿Ya regresaron los que estaban con Midori? Ya, Ya, doctora. ¿Ya? Ujú. ¿Y Midori también? Ah, sí, ya la vi. Sí, aquí estoy. No se veía. Muy bien. Entonces ya están evaluados todos esos la primera revisión de los casos, ¿no? La segunda hay que ponerla en el Classroom, la fecha, yo creo que puede ser en unas 2 o 3 semanas, máximo 3 semanas. Ajá. Ok. Para que tengan una segunda evaluación con las correcciones que se les vayan marcando ahora, con lo que trabajen en histopatología, espero que tengan laminillas pronto Ujú. y ya. Y la tercera, pues ya no sería revisión, ya sería en La la segunda exposición, ¿no? afinar, que su cartel ya esté bien y demás. Y la última evaluación ya sería la exposición, Ujú. Ok. ¿vale? Sí, Entonces, doctora. ujú, gracias. ¿Qué sigue? ¿Qué? Bla, 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 bla. El tema que sigue, no, bueno, ahorita vamos a seguir, sí, como viene en el programa de la asignatura, seguimos con, ya les dije, huesos, vamos a ver fracturas, osteomielitis, periostitis y luego neoplasias de hueso, que es osteosarcoma, sobre todo osteosarcoma, y luego articulaciones, en el orden que viene en el programa. ¿Sí se refieren a ese tema, el que sigue o qué? La exposición del cartel, no, esa ya tiene fecha, de hecho la tienen ustedes en su calendario, pero ahorita les digo, déjenme ver, Es la semana del 18 de noviembre. 18, así es. Ahí, ¿dónde están? Yo tenía el cartelito por aquí a la mano, ya lo perdí. Aquí están. Ahí les va. Les voy a dar un adelanto, chicos. La primicia, porque nadie lo ha visto, ¿eh? Ese es el cartel de invitación al público. Todo el mundo va a ir a verlos. Le vamos a hacer mucha difusión para que vayan a verlos todos los
visitantes posibles. Entonces ahí está la fecha del 18 al 21. A ustedes obviamente les tocaría en el horario de clase, el martes o el viernes, estar ahí paraditos junto a su cartel explicándolo a los visitantes. Y los visitantes, entre otros, van a ser los maestros. Ahí se les va a evaluar. Ajá. Pero su cartel se va a quedar expuesto en la zona, va a ser en el área de necropsias, en el laboratorio de necropsias, en el pasillo. Ahí vamos a acomodar, vamos a adornar bonito para que se vea muy profesional. Ahí va a estar pegado su cartel durante toda la semana. ¿Alguna otra duda? Híjole, ¿qué te da miedo el público, Diego? O híjole, ¿qué? ¿Nada? Bueno, si no hay ninguna otra cuestión que ver, ninguna duda, pues ya se puede retirar. Terminamos por el día de hoy. Nos vemos el lunes puntualmente. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Doctoras, hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Mandan corazones. Adiós, adiós.